Dios lo bendiga, hermanos. Soy hermano Derek Hudson aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y en estos días que estamos, hay muchas cosas pasando y nosotros no podemos evitarlos ni pensar que ya eso a mí no me afecta. Pero en todo, hermanos, creemos que Dios tiene control de todo y hoy no es una excepción. Oremos. Padre, en este momento le damos las gracias por este día y por los momentos que estamos, Señor. Aún en los tiempos difíciles, Señor, creemos que tú tienes control de todo. Te pido que prepare las cosas por este tiempo y por tu pueblo, Señor, los corazones de su pueblo en mis labios. Ponemos todo en tus manos y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y en este día hay muchas cosas que nosotros lo que vemos y nos hace sentir como triste o cuando perdimos la esperanza y no podemos evitar lo que está delante. Específicamente nosotros, en todo el mundo, nosotros estamos pasando por una prueba por medio del virus COVID-19. Y hay muchas cosas que las autoridades están poniendo y estas cosas son precauciones preventivas para evitar el crecimiento de los números que están afectados por este virus. Y cuando estas restricciones, etcétera, están pasadas, pasan al pueblo, muchos pueden sentir, ¿qué hago? ¿Por qué es esto? ¿O cuándo las cosas van a cambiar? Aun si no estábamos pasando por un momento del virus, unos pueden sentir así cuando no importa lo que hacen, siempre algo sucede. Y en la Biblia nosotros tenemos una historia que podemos aprender para aplicar a nuestras vidas cuando nosotros sentimos cuando no tenemos ganas de continuar porque las cosas no están mejorando, están poniendo peor o la situación no está mejorando, está poniendo peor. Y les quiero que abren a sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 27 y vamos a leer unos versículos que nos va a ayudar en este día. En Hechos 27, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. Y creo, hermanos, que en esta porción de la palabra es algo que nosotros podemos aplicar si ponemos atención a lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque nosotros a veces pensamos, ¿por qué las cosas están así? O ¿por qué a mí? Y no he hecho nada mal para recibir lo que está pasando. O cuando tenemos esperanza por algo y los resultados son contrarios. Y necesitamos entender que en todo Dios tiene control. En todo lo que vemos, de todo lo que está sucediendo, no importa lo que vemos, Dios tiene control. Y en esta historia es algo que quiero que todos que me escuchen entender lo que está pasando en esta historia. Es algo que nosotros podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. En el contexto, esta historia se trata del apóstol Pablo, y él estaba como un prisionero y le iban a llevarle para presentarlo antes del César. Y
en este tiempo para transportar a la gente era por las aguas, y la única manera de hacerlo era por la cantidad de los prisioneros, era por un barco. Y el plan era subir en el barco y llevarlo con los otros soldados, pero en el camino vino una tempestad y ahora todos están en peligro. Y si lo vemos en nuestro tiempo, nosotros podemos tener planes de hacer cosas, y no necesitan ser cosas malas. Podemos tener planes de hacer cosas como vacación o pasar tiempo con la familia o aún ir a la iglesia, pero por las circunstancias que hay, no podemos. Y unos pueden sentir como desanimados, y hay unas cosas que vamos a ver aquí que pasó con la gente en esta historia, que es mi esperanza y mi oración que Dios le habla a sus vidas por medio de esta porción de su palabra a la situación que usted trae, aun si no es acerca del virus COVID-19. Y la Biblia habla de una tempestad que vino sobre la barca donde estaban, y la tempestad no pasó sobre una persona, la tempestad pasó sobre todos que estaban en la barca. Y nosotros podemos mirarlo como la barca es el mundo y los prisioneros son los que están en la barca, y podemos decir no somos prisioneros, pero podemos decir que estamos en el mundo. Y en el mundo, en el día de hoy, lo que pasó está afectando a todos que están en el mundo, no importa qué área o qué parte, qué país. Todos están afectados por medio de esta situación que todos están pasando. Y cuando miramos a los reportes en el internet o en el teléfono o por el laptop, en la computadora, o aún platicando con familiares o amigos, en una forma u otra hay algo que habla de lo que está pasando y no podemos evitarlo. Y lo más que escuchemos de lo que está pasando es como no está mejorando, es como todo se pone peor. Y cuando miramos aún de lo que ahora están diciendo en la ciudad o en otras partes del mundo, uno puede sentir como, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a cambiar las cosas? Y aquí en la historia, Pablo y los demás estuvieron en la barca y vino una tempestad. Y es interesante esto porque cuando leemos en versículo 13, la Biblia dice, en versículo 13 y 14, la Biblia dice, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y esto era el plan, porque ellos probaban el viento, y cuando recibieron o notaron que este es lo que deseamos, levantaron las anclas y para ir en la dirección donde sopló el viento para llegar al lugar donde querían ir. Y nosotros igual tenemos los planes de hacer tal cosa, y levantamos, oremos o ponemos de acuerdo a hacer tal cosa, y eso es lo que estamos planeando hacer y lo hacemos. Pero de repente las cosas cambiaron. Cuando miramos en versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y era como en un instante la situación cambió. Y si lo miramos en el principio del año, tenemos los planes de lo que queremos hacer, tenemos las cosas que estamos planeando hacer. En tal mes vamos a hacer eso, en tal día vamos a hacer eso, sea cumpleaños, sea celebrar la resurrección, día de la resurrección, o sea una fiesta especial, día de los niños, lo que sea. Tenemos estos eventos planeados, pero en un instante las cosas cambiaron y ahora no podemos hacer lo que estábamos planeando como ellos, porque el plan era
ir en la dirección donde sopló el viento, pero en un instante cambió el viento y la Biblia dice, dio contra la nave un viento huracanado, un viento fuerte y la llevó a otra dirección y no pudieron hacer nada, nomás aceptar lo que estaba pasando. Y por nosotros, hermanos, tenemos que entender que las cosas que no esperamos no vienen con anuncio, no vienen como para nosotros preparar. Hay tiempos, hermanos, cuando nosotros podemos mirar, por ejemplo, mirar las noticias y el pronóstico de la clima y dice que mañana va a llover. Ahora podemos planear porque ya hemos recibido las noticias que va a llover o mañana va a ser muy solado, o va a haber mucho sol, perdón, y nosotros ponemos, vamos a tener un día bonito y podemos hacer ciertos planes, etcétera. Pero en este caso, hermanos, pasó algo que no esperaban ni el capitán, ni Pablo, ni los demás, porque cuando pasó, todos fueron sorprendidos como una sorpresa, porque en el principio la Biblia dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. El viento estaba suave y vámonos, levantaron las anclas y iban a la dirección de Creta, pero en un instante la situación cambió. Y esta es la pregunta que tengo para usted, hermano. ¿Qué hace usted cuando las cosas cambian, cuando lo que no esperaba ya está adelante? ¿Qué hace usted cuando tiene sus planes de hacer ciertas cosas, pero algo pasó que no esperaba? En la Biblia nos muestra cómo unos respondieron y creo que es lo mismo como en este día. La Biblia dice que en versículo 15 dice, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es como el viento era tan fuerte que no pudieron navegar en la barca en contra, no pudieron hacerlo por la fuerza de ese viento y llegaron a la conclusión es dejarlo para que el viento llevarles donde quiso. Y es interesante, hermanos, porque es la actitud que vemos en estos días. Aun si el pueblo de Dios tiene esperanza en el Señor, cosas contrarias están sucediendo y en lugar de hacer algo para arreglarlo o ajustarle, el pueblo va al corriente, va como va a los demás. Y cuando miramos y no, sin duda, estoy seguro que si usted va a la tienda hoy y mira, va a haber mucha gente con una cubreboca y antes no estaba así, en el principio del marzo no estaba así, en febrero no era en la mente, pero ahora todos están pensando que tiene que hacerlo, aún las autoridades dicen que tiene que hacerlo. Y hoy vio un anuncio que dice que están dando multas a personas que aún si andan afuera fuera de su casa barriendo, pueden recibir una multa, una infracción de cierta cantidad de dinero. Y me hizo meditar, aún en frente de su propia casa, tiene que tener la cubreboca. Y es algo que me hizo meditar. Y aún dicen que en esa nota que vio que aún si está manejando su carro, le pueden dar una infracción. No, es algo que cuando el pueblo están viendo esto, muchos pueden estar como, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve salir? ¿De qué sirve tener esperanza? Porque las cosas no están cambiando, las cosas no están mejorando. Y eso es lo que pasó aquí, porque la Biblia dice, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es como, bueno,
levantaron la mano y donde les llevan el viento, así, eso es lo que hacen. Y lo más triste de todo es la actitud que mostraron cuando todo fue en contra. Leemos en versículo 18 como cuando empecemos. La Biblia dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alejar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Mire en versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acausados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando todo falla, es como, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve pedir a Dios? ¿De qué sirve tener esperanza? ¿De qué sirve tener en mi mente que un día vamos a reunirnos como hermanos en la iglesia? ¿De qué sirve pensar que las cosas van a mejorar o cambiar? Por lo que veo, nada está cambiando. En lugar de mejorar, está poniendo peor. Es fácil, hermanos, para nosotros pensar que deseamos que todo está bien y oremos, Dios nos contesta y tenemos esperanza, y el día viene, Dios nos contesta y ya todo está bien. Es suave si tenemos los días cuando no hay problemas, cuando tenemos los días cuando todos están contentos, cuando no hay presión, cuando no hay cosas negativas sucediendo, cuando no hay malas noticias que escuchemos. Es bueno cuando sí era así, pero la verdad es que no es. La verdad es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es algo que no podemos negar, aún igual como ellos no pudieron como decir que esto no está pasando porque lo sintieron. Y quizás es usted que siente la tristeza, que siente que deseo ver a mis hermanos, deseo a darles un abrazo, deseo ver a mi nieto, mis hijos, y ahora no pudieron por causa de lo que está sucediendo. Y les quiero decir, hermanos, que nosotros, aun si todo es contrario, tenemos que mantener nuestra esperanza en el Señor, y tenemos que guardar nuestro ánimo en el Señor, aun si todo esto está sucediendo. Ellos, en el principio, su plan era ir donde Pablo necesitaba ir, y con todos los prisioneros, llevarlos. Y cuando alcanzaron el viento que necesitaban, pensaban que ya tenemos lo que necesitamos y vamos. Pero cuando la tempestad vino como muy fuerte, como un huracán, y cuando este viento los agarró, todo cambió. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser los que no permite que la situación agarrarnos, que la situación, no importa lo que vemos, no importa lo que sentimos, no tener control de nosotros. Tenemos que seguir en esa esperanza en el Señor y confiar que el Señor tiene control. Y vamos a ver esto, hermanos, porque en esto necesito que fijen en lo que estaba pasando, porque en este tiempo, hermanos, para controlar la barca tenían que hacerlo con la mano. No tenían motores como le tenemos en los vehículos. Tuvieron que hacerlo con la mano. Y imagínense, todos echando toda su fuerza, pero el viento era más fuerte que ellos. Y cuando vieron que no pudieron contra el viento, dicen: es mejor que abandonar lo que estamos haciendo y dejar que ese viento llevarnos donde quiere. Hermanos, nosotros, si llegamos a ese punto, no sabemos qué resultado vamos a tener si estamos pensando así. Nosotros tenemos que pensar en la forma que Dios puede. Dios tiene control. Y aun si no hemos experimentado algo así que estamos pasando, tenemos en la Biblia historias de lo que Dios hizo por su pueblo. Si miramos en las plagas de Egipto, fue Dios que
cuidó su pueblo mientras que las plagas estaban afectando los de Egipto. Y el pueblo de Dios salieron con vida. Aun cuando el faraón persiguió a los israelitas con todo su ejército y había el mar rojo enfrente de ellos, ellos mismos se quejaron contra Moisés pensando que él los trajo al mar rojo para morir. Y eso es cuando Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, levante tu vara. Y Dios engrandeció a Moisés delante de los ojos del pueblo. Y Dios abrió el mar. El pueblo vio con sus ojos Dios abrir lo que estaba delante de ellos, abrir el mar donde el pueblo pudieran cruzar sobre tierra seca. Y solamente los que tuvieron fe fueron salvos. Los egipcios trataban de hacerlo, pero no pudieron hacerlo porque ellos no tenían fe, no tenían confianza en el Señor y tenían su plan de perseguir el pueblo de Dios. Y eso es cuando Dios los cubrió con las aguas y Dios sacó su pueblo del peligro. ¿Por qué estoy hablando de eso, hermanos? Es que Dios ve lo que su pueblo están pasando. Dios ve la condición. Dios sabe que usted está en necesidad. Dios sabe lo que necesitan sus hijos. Dios sabe lo que están diciendo las autoridades y cómo estas decisiones están afectando a su pueblo. Dios sabe. El pueblo de Dios tiene que entender que la Biblia dice que el corazón de los reyes están en las manos del Señor. Es Dios que dirige los corazones de los reyes. Las autoridades no son mayores que Dios. Dios es mayor de todos, hermanos. Tenemos que estar convencidos de eso. Y en esto, hermanos, nosotros tenemos que estar en esa posición. Aun si todo está en contra, tenemos que mantener nuestra confianza en el Señor. Y no sea aquellos que, como es en esta historia, que levanten la mano como ser vencido. No, hermanos, no. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos los que somos los victoriosos. Somos los que siempre ganan porque tenemos al ganador en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que decir, hermanos, que Dios tiene control y no volver de esa determinación, de esa convicción que nuestro Dios tiene control. Sí, hermanos, hay personas que están en nuestro círculo, miembros de la familia, los que trabajan, los compañeros del trabajo. Hay personas que no creen en el Señor, creen lo que vean y hablan lo que creen, pero la Biblia dice que la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Nosotros por lo que hablamos, eso es lo que vamos a recibir. Si queremos lo bueno, tenemos que hablar la vida, como dice en el libro de Proverbios. Nosotros tenemos que hablar palabras conforme a nuestra convicción, y aun si no estamos seguros, es mejor callarnos en lugar de hablar palabras contrarias de la palabra del Señor. Este pueblo estaban en una situación, una tempestad. Y quizás es usted que está en la tempestad. Y la cosa es, hermanos, en esta historia, la tempestad estaba afectando a todos. Pero había alguien que no perdió su enfoque de lo que Dios puede hacer. Y aún nosotros, hermanos, en estos días, la Biblia dice que este huracán, en versículo 14, la Biblia dice que vino, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Los huracanes, y soy un testigo de verdad de lo que el huracán puede hacer. Hay unos huracanes que puede hacer mucha destrucción y hay otras no. Hay unas que puede destruir una ciudad así, muy rápido, con el poder de la lluvia y de los vientos y tirando a casas y árboles y todo, y con las inundaciones que puede venir. Puede ser mucha destrucción, pero hay otras que no más es el viento y
poca lluvia. Y los que han pasado por la huracán que no está muy fuerte, ellos pueden pensar que todos van a estar así. No, hermanos, hay otras que pueden, y hay unos que perdieron la vida por medio de una huracán. Y por nosotros, hermanos, la tempestad, la huracán son las pruebas, las dificultades que hay aún en estos días, porque hay hermanos que necesiten, hay hermanos que necesiten dinero, que sus hijos necesiten para sostenerlos, y hay como contención en el hogar o hay como dudas, y por todo eso es por causa de lo que está afectando en todo el mundo. Podemos ver como ellos la tempestad que está pasando, y es muy fácil para unos decir, ¿sabes qué? Es mejor no tratar, no intentar, porque de nada sirve. Y lo más que oro, siempre veo lo mismo. Lo peor es que lo más que oro, lo peor que pone la situación. Pero una cosa que tenemos que entender, hermanos, que aun cuando está lloviendo afuera, ¿qué es la reacción natural que tenemos? Cuando salimos y, por ejemplo, estamos en el mercado, y los pronósticos dijeron que va a haber mucho sol, pero cuando estamos en el mercado, el clima cambia y no hay sol, está muy nublado, y de repente cae la lluvia, y cuando cae la lluvia tenemos que ir al carro o la troca, la camioneta, para llegarnos a la casa. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Caminamos despacio en la lluvia? No, corremos, o si es la ruta, corremos para subir y recibir la protección, para no mojarnos. ¿Por qué estoy hablando de eso? La Biblia dice en Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y la Biblia esta es algo muy interesante, hermanos, porque eso es lo que necesitamos hacer cuando estamos en la tempestad, cuando sentimos la fuerza del huracán. Tenemos que buscar refugio, y esto es lo que este pueblo necesitaban, porque ya estaban en la tempestad, ya estaban sintiendo el viento, la lluvia y el miedo, etcétera, pero necesitaban hacer algo, y ellos no sabían qué hacer, y lo único que decidieron hacer era perder toda esperanza. Mire lo que dice en versículo 20. Versículo 18 al 20 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y la situación que estaban tomando acciones para prevenir la inundación de la barca, porque con toda la carga, etcétera, hay mucho peso, y ellos, por tirarla, se pone más ligera la barca, y pensando que puede soportar lo que está sucediendo. Pero pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, y ellos, por no ver ni el sol, ni la luna, ni estrellas, ellos perdieron toda esperanza de ser salvos. Quizás es usted, hermano, que has tratado, pero nada cambió. Has probado eso y la situación no cambió. Y ya por nosotros, los que están en esta situación, nosotros estamos pasando lo mismo que usted, hermano. Pero ¿qué hacemos? Porque ya no es un día, no es 3 días, no es una semana, es un mes. Y no sabemos
¿Cuándo va a terminar eso? Y es como cada vez que miramos hay otra restricción y escuchemos de los números de los afectados, etc. Y unos pueden sentir que estamos en mucho peligro. Pero les quiero decir, hermanos, que nosotros tenemos que ver que en todo Dios tiene control. Quizás es usted que está en la tempestad, como ellos. O quizás no es usted en la tempestad, quizás usted conoce a alguien que está en la tempestad. ¿Qué haremos? Si es nosotros o si conocemos a alguien que está en la misma situación. Lo bueno es que tenemos la palabra del Señor para ayudarnos. Miren el mismo capítulo, versículo 21 al 22. Porque ellos perdieron toda esperanza. Pero Pablo, un prisionero, igual como los demás, Pablo dijo, versículo 21, 22 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Me gustó esto. Dice, exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo dijo, ánimo, hermanos, ánimo, prisioneros, estoy en la misma situación como ustedes, pero nadie va a morir, nadie va a perder la vida. Solamente lo que vamos a perder es la situación que estamos. Para ellos era la barca. Por nosotros, hermanos, hay unos que tienen problemas. Hay unos que tienen problemas en su matrimonio. Hay unos que tienen necesidad. Están en la misma situación como los demás. Pero la diferencia es que esta persona tiene fe en Dios. Esta persona tiene la esperanza que Dios va a obrar. Esta persona tiene su enfoque en el Señor y Pablo era esa persona. Fíjense, hermanos, Pablo, la situación que él tenía. Él era un prisionero al punto de ser llevado a César para ser juzgado. Y los comentarios nos dicen que ahí pronunciaron la sentencia de muerte sobre él. Pero sabiendo que él va a ir a donde estaba César, la persona que tiene el poder de librarle o poner la sentencia de muerte sobre su vida, él no estaba enfocado en eso, hermanos. Él estaba enfocado en Dios. ¿Por qué? Porque él tenía comunicación con el Señor. Si seguimos leyendo, la Biblia dice que en versículo 23 y adelante, la Biblia dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, notemos, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo estaba seguro que aun si estaban en la barca, aun si estaban en la huracán, aun si estaban con todo el viento, toda la tempestad, que nadie va a morir porque Dios le dijo. Aun si Pablo estaba consciente de su propia situación, no perdió su enfoque porque Dios le dio la palabra que él necesitaba para seguir adelante. ¿Por qué estoy hablando de eso? Hermanos, nosotros tenemos que mirarlo así. Es cierto que no podemos negar lo que miramos. La gente con cubreboca, la gente con guantes, los que no salen, las restricciones de todo, depende de la ciudad, las infracciones que dan o las multas. No podemos evitar eso, hermanos, pero también no podemos negar la realidad de Dios que servimos. Nosotros tenemos comunicación con el Señor, aún en la situación que estamos. Pablo mismo dijo que el ángel de Dios estaba con él en la tempestad. Hermanos, Dios dice que Él nunca va a dejarnos. Nosotros tenemos a Emmanuel en nuestro corazón.
Dios con nosotros, ese es el nombre del Señor Jesucristo. Y Él está con nosotros en la tempestad, en las necesidades, en los problemas, en todo. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestra mente, no estar desanimados, sino seguir con el ánimo, porque nosotros tenemos la esperanza en el Señor. Quiero terminar con un pensamiento. Cuando usted sienta desmayar, tirar la toalla, o cuando usted sienta como la situación no va a cambiar, quiero que mires alrededor de usted. Mira a las personas que hay en su vida. Mira a sus hijos, mira a su marido, mira a su esposa, mira a sus compañeros, mira a los testimonios de lo que Dios hizo en los tiempos pasados. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Lo que Él hizo antes, Él puede hacer hoy y Él va a hacer en el futuro. El Señor libró a su pueblo cuando estuvieron en problema, aun cuando estuvieron en el desierto y necesitaban comida. Fue Dios que les dio. Creo, hermanos, que muchos no tienen porque no están mirando, poniendo su enfoque en Dios. Y cuando usted pone su mirada en el Señor, a pesar de lo que está pasando, eso es cuando usted va a ver la mano de Dios obrar en su vida. Puede ser su esposa que Dios te muestra. Puede ser sus hijos, un amigo cercano. Puede ser alguien o algo que Dios está usando para mostrarle que Él tiene control. O usted puede ser como Pablo, en la misma situación, pero usted es aquel que no perdió la esperanza. Usted es aquel que dijo, mi Dios puede y Dios tiene control. Y fíjense, hermanos, Pablo estaba en medio con ellos. Pablo no estaba afuera mirando, él estaba en la misma situación como ellos. Y Pablo tenía su propia tempestad, pero Pablo también tenía fe en el Señor y él ayudó a ellos. Y cuando leemos el resto de la historia, ninguno de ellos perdieron la vida. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Dios le prometió, y lo que Dios promete, Dios va a cumplir. Oremos, hermanos. Padre, en este momento, oro que tú toques a aquel que está escuchando a su palabra, Señor, y aquel que está en esa situación. No podemos negar lo que estamos viendo ni lo que estamos sintiendo, pero también, Señor, no podemos negar el poder que tú tienes. Tomes control, Señor, de la situación que tiene su pueblo, y oro por aquellos, Señor, que sienten desanimada, Señor, que en ese momento que tú le toques, que tú le das el empuje para seguir adelante, y le damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aquí estoy compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y les pido, hermanos, que sigan orando por nosotros para que llevamos la palabra de Dios a su pueblo. Que el Señor le bendiga.